Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte del día de hoy. Se va a presentar el doctor Ricardo Castagnino, es el jefe del servicio de radioterapia de CABIM y va a hablar de conceptos generales de radioterapia. Bueno, muchas gracias al comité organizador por invitarme y darme la posibilidad de dar unos conceptos, una idea de lo que es la radioterapia. Hay muchos acá que creo que saben de lo que se trata, y hay seguramente otras personas no tienen el conocimiento. Vamos a tratar de dar un enfoque general de lo que es el tratamiento con radiaciones ionizantes. La radioterapia, la definición de radioterapia es una disciplina clínica y científica dedicada al tratamiento de pacientes oncológicos con radiaciones ionizantes. Siempre puede ir sola o bien combinada con otras modalidades terapéuticas, como puede ser la quimioterapia, como puede ser la cirugía previa o post un tratamiento quirúrgico. Es importante que es una disciplina clínica, como clínica, es decir, que prima la decisión médica en previa a la conducta de tomar hacer un tratamiento radiante. El grupo básico que forma el personal, que forma el equipo de radioterapia, es el médico radiooncólogo, el físico médico, el dosimetrista y el tecnólogo en radioterapia. Algunos puntos a considerar cuando hablamos de tratamiento radiante. Vamos a suponer que el círculo es un paciente, ¿sí? Donde se puede representar como un corte tomográfico, donde el centro se observa el tumor, se observan ganglios, órganos a riesgo. Hay que tener en cuenta, aparte de estas tres cosas, la distancia que hay entre lo que es el tumor, el centro del tumor, y la superficie del paciente. Otras cosas para considerar son los campos de tratamiento, con el haz que se va a irradiar, ¿sí? Y el paciente, como es el objeto de tratamiento en este caso, hay que tomar algunas consideraciones clínicas, como dije al principio, antes de comenzar el tratamiento. Su situación clínica, no solamente el estadio oncológico, sino si tiene alguna comorbilidad asociada, si el paciente, la contextura física también es importante, si tiene dolor, no tiene dolor, la conciencia del paciente, si está acompañado, si vive solo, son todos criterios que hay que tener en cuenta ante la toma de decisión de un tratamiento radiante. El tipo de tratamiento, si vamos a hacer un tratamiento con criterio curativo o con criterio paliativo, el tipo de tumor, si es el tumor que tenemos que irradiar o si hay que irradiar el lecho tumoral cuando el paciente ha sido operado, si tiene ganglios positivos, si no tiene ganglios positivos, si hay metástasis, si no hay metástasis, eso corresponde a la estadificación tumoral. También tenemos que saber con qué haz de radiación, con qué haz lo vamos a irradiar, si va a ser con fotones, con electrones, con qué energía vamos a necesitar. El campo de tratamiento, el tamaño del campo de tratamiento, que va a depender mucho del tamaño tumoral y de la forma del tumor. Y otra situación a tener en cuenta son los órganos a riesgo, que son órganos sensibles a la radiación, que son órganos sanos y que generalmente están cerca del volumen a tratar. Esos órganos tienen un límite de dosis y muchas veces pueden modificar nuestra conducta de tratamiento si superamos esas dosis límite. El proceso de la radioterapia consta de la consulta médica, donde el médico radiooncólogo toma la decisión de tratar a ese paciente. Una vez que se decide tratar a ese paciente, hay que hacer una simulación
tomográfica. Esa simulación tomográfica tiene el objetivo de localizar el tumor. Tiene que tener en cuenta la zona, la tomografía se hace en la zona donde uno considera que está el tumor. Una vez que se hace la tomografía, el tomógrafo tiene una base de trabajo donde se puede determinar el volumen tumoral, y de ese volumen tumoral se puede el paciente ya ir desde la tomografía con el centro de donde está el tumor, es decir, marcado en piel el centro donde figuraría la referencia en piel donde se encuentra el centro del tumor. Eso se llama el isocentro tomográfico, el isocentro de la simulación. Una vez que se hace la tomografía del paciente, se carga en un planificador. El planificador, la función que tiene, el planificador tiene un sistema operativo, un algoritmo de cálculo, y ese algoritmo de cálculo nos va a demostrar los porcentajes de dosis, nos muestra los porcentajes de dosis que va a recibir el paciente y qué capacidad de cobertura tenemos en la planificación y qué capacidad de cubrir los órganos a riesgo del tumor. Es decir, con el planificador nosotros podemos optimizar la dosis, dando una mayor dosis al PTB, que es la zona que queremos tratar, y una menor dosis a los órganos a riesgo. Acá se arma, esto ha sido un salto muy importante en la radioterapia, en la terapia de los últimos, en el desarrollo que ha tenido la radioterapia, la ha tenido a través de la tomografía, que se puede cargar en un planificador y nosotros podemos armar el plan terapéutico previo a que se irradie el paciente. Una vez que se hace el plan terapéutico, pasa al acelerador, que es la máquina donde va a recibir el tratamiento el paciente, y ese acelerador tiene la capacidad de controlar imágenes, y si esas imágenes no coinciden con las del planificador, hay posibilidades de replanificar el paciente. Estos son los pasos fundamentales de la radioterapia: la decisión terapéutica, hacer una tomografía en el sitio del tumor. Esa tomografía se carga en un planificador donde se planifica el tratamiento, y una vez que se planifica el tratamiento pasa a la sala de tratamiento. Siempre el tratamiento va a estar referenciado con la planificación, es decir, nosotros lo que vimos en la planificación lo tenemos que repetir diariamente en el tratamiento. La simulación tomográfica. La simulación tomográfica se localiza, como dije anteriormente, el área de tratamiento teniendo en cuenta el volumen tumoral y el drenaje linfático de ese tumor. Se hace la tomografía en la zona donde consideramos que está el tumor, se marca la zona tumoral y desde ahí el paciente se hace el isocentro, que se llama, se determina el centro del tumor referenciándolo a través de láseres que tiene el equipo en la piel. Se hacen unos tatuajes en la piel, en este caso lateral derecho, lateral izquierdo, y un tatuaje posterior. También se marca en piel. Nosotros trabajamos marcando los pacientes en piel con una tinta especial, y esto sería el campo de tratamiento inicial que nosotros determinamos, el de simulación, con los distintos centros. Para la inmovilización es importante usar accesorios de inmovilización. Tiene dos funciones: inmovilizar al paciente y reproducir el posicionamiento durante la simulación y el tratamiento. Como la radioterapia es un tratamiento de precisión, nosotros debemos, cada vez que viene el paciente, repetir el posicionamiento del primer día, del lugar donde se hizo, de la primera simulación, donde logramos inicialmente identificar el tumor. Por ende, los accesorios de posicionamiento son una herramienta fundamental en el tratamiento radiante. Hay distintos sistemas. Tenemos inmovilizadores del cuello, tenemos de miembros inferiores, rodilla, pie. Tenemos inmovilizaciones bolsas de vacío, donde se coloca, en este caso, el miembro
del paciente, el miembro inferior, y se genera un vacío en una bolsa donde copia la forma del pie y todos los días vamos a repetir ese posicionamiento. También hay máscaras termoplásticas que se calientan, se colocan sobre la cara del paciente, se tiran y se fijan en la parte posterior en un dispositivo que tienen de sostén y copia la forma de la cara del paciente y rápidamente endurece y queda como un molde que todos los días va a usar el paciente para evitar la movilidad durante el tratamiento. Hay otros accesorios de posicionamiento de mayor precisión, como son es un conjunto donde está el pie, rodillas y brazos. Esto es un inmovilizador de mama. Cuando tratamos pacientes con cáncer de mama, el paciente va la cabeza en esta zona, ¿sí? Los brazos hacia arriba. Es un inmovilizador que se llama plano inclinado. Estos tipos de inmovilización no solamente tienen lo que nombré anteriormente, sino que tiene una bolsa de vacío en toda su totalidad, en el cuerpo total del paciente, donde se genera un vacío y cada vez que viene el paciente va a ubicarse en la misma posición porque ya está la forma, el molde del posicionamiento del paciente. Aparte tiene una prensa, una compresión a nivel del diafragma que evita que la excursión respiratoria sea lo mínimo posible. Otro sistema un poco más avanzado es el sistema que se hace en la radiocirugía. Esto es un marco estereotáxico que va fijo al cráneo por medio de unos pines. Se fija la tabla externa del cráneo y sirve para hacer tratamientos de altísima precisión. Tiene una precisión por debajo del milímetro. En la simulación, otra de las situaciones que pueden ocurrir es que decidamos colocar marcadores radioopacos al tumor que se va a tratar. En este caso es una próstata, se le han colocado marcadores radioopacos. Como nosotros en la placa, cuando estamos haciendo tratamiento, no vemos la próstata, la única forma de verla es si logramos colocar marcadores radioopacos. En la radiografía de posicionamiento de control diario le podemos hacer una radiografía y podemos ver estos marcadores y sabemos que esos marcadores se encuentran en la próstata y vemos si coincidimos el posicionamiento con el posicionamiento de planificación. La planificación, se hace, como dijimos, con el planificador 3D, que es un sistema computarizado que es capaz de generar distribución de dosis del paciente, que la distribución de dosis es el porcentaje de dosis que está recibiendo el paciente durante el tratamiento. La planificación vemos todo el tratamiento en el momento de la planificación, es decir, que vemos todo el plan completo del tratamiento desde el primer día al último día del paciente. Y ese plan que nosotros vemos durante todo el tratamiento después se tiene que repetir a diario mientras el paciente viene a tratarse. El planificador acá nos muestra el porcentaje de dosis que está recibiendo por los distintos haces, distintas entradas, distintos campos de tratamiento, donde esta es la zona tumoral, acá se concentran las altas dosis y por afuera se concentran las bajas dosis. Ese planificador, para poder planificar, hay que cargarlo, es decir, tiene un algoritmo de cálculo, pero por sí solo no tiene datos para poder calcular con nuestras herramientas. Si nosotros trabajamos con un acelerador determinado, tenemos que saber la calidad de este haz, cuánto rinde el haz en distintas profundidades del cuerpo, para cuando nos haga el cálculo el planificador que nos tire las distribuciones de dosis que corresponde. Este haz se mide a través de un fantoma de agua que se irradia el fantoma con distintos tamaños de campo, y acá una cámara de ionización levanta la dosis que va captando esa cámara en distintas profundidades y levantan curvas de isodosis que son almacenadas en el planificador.
Lo mismo que el tomógrafo, es decir, que el tomógrafo también estudiar su haz de radiación y cargarlo en el planificador. Entonces, cuando nosotros planificamos un paciente, tenemos que decir con qué máquina lo vamos a tratar y la tomografía, con qué tomógrafo se hizo, para que el cálculo de dosis sea real. La planificación la podemos dividir en el primer paso, que es la carga de la tomografía al planificador, y también el planificador nos permite fusionar imágenes. El planificador calcula la dosis en tomografía, no tiene posibilidad de calcular la dosis con otro método diagnóstico, pero sí la tomografía podemos hacer fusión de imagen con una resonancia, con un PET, para mejorar la calidad de delimitación de los volúmenes a tratar. Hay veces que la tomografía no es claro en demostrarnos los tumores o los ganglios, y nosotros a través de un PET o a través de un resonador podemos delimitarlo con más facilidad. En ese caso marcamos los volúmenes en el PET y en la resonancia y lo fusionamos con la tomografía. Una vez que están marcados los volúmenes, se planifica. Una vez que sale la planificación, como dije anteriormente, se trata el paciente. Estos equipos que estoy mostrando tienen capacidad de hacer una imagen de control como es esta, y se compara con la imagen de planificación. Si coinciden las dos imágenes, el paciente se irradia. Si hay algún error en el posicionamiento o no coincide el centro de planificación con el centro de planificación, se vuelve a replanificar el paciente. El segundo paso de la planificación es marcar los volúmenes a tratar y los volúmenes de los órganos a proteger. Hay distintos tipos de volúmenes a tratar, los podemos dividir como GTB. El GTB es el volumen tumoral, es el tumor visible, lo que uno ve como tumor, tanto lo podemos palpar como lo podemos ver por imágenes. Pero hay una parte de las células, acá está la gran concentración de células tumorales, pero hay una parte de células tumorales que no se alcanzan a ver en los estudios, que es la enfermedad subclínica. Por eso al volumen tumoral se le da un margen que es el CTB, que se llama el volumen clínico. A su vez, ese volumen clínico se le puede agregar un volumen adicional, que es debido a la movilidad que puede tener ese tumor, de acuerdo a la vecindad que tenga con órganos vecinos, como puede ser el colon, como puede ser el corazón, como puede ser el pulmón. Ese tumor puede tener movilidad. Bueno, esa movilidad la podemos asegurar que el tumor va a caer dentro de ese plano si usamos un volumen teniendo adicional a ese CTB. Y el PTB es un volumen más amplio que engloba a estos otros volúmenes, donde tiene en cuenta error en el posicionamiento. Es decir, todos los días hay que posicionarlo al paciente en un punto determinado. En algún momento puede haber algún error de setup, de posicionamiento, y por ende este volumen extra es lo que tiene en cuenta ese error en posicionamiento. Después está el volumen tratado, que este es un volumen de superficie, un volumen de isodosis, es decir, de porcentaje de dosis que está incluida, que es lo que se prescribe para tratar el paciente. Acá se encuentran las altas dosis, y después hay un volumen de menor dosis, que es el volumen irradiado, donde la dosis no es tan alta. Últimamente este volumen irradiado se está teniendo en cuenta por las dosis bajas, porque también puede producir alguna alteración de favorecer los tumores secundarios a la radiación. Y después, por otro lado, una vez que marcamos el volumen que queremos tratar, tenemos que marcar los volúmenes de los órganos que queremos proteger. También hay que marcar los órganos que están cerca de este PTB, que nos pueden traer algún tipo de complicaciones, y también esos órganos a riesgo tienen límite de dosis. Nosotros, cuando hacemos el plan, no podemos superar esos límites de dosis en los órganos sanos. Acá vemos cómo se delimita un volumen. Este es un volumen, un tumor de recto, donde se marca el GTB, que es lo que estamos viendo.
A eso le damos un margen de seguridad donde está la enfermedad subclínica, que es el volumen verde, y el volumen mayor, que es el PTB, que es el que tiene en cuenta algún error de posicionamiento. Y también marcamos los órganos a riesgo, como pueden ser las cabezas femorales, que son estructuras a proteger. Esto en la parte del tumor, y con respecto a la parte de los ganglios, también se puede determinar, en el caso de un recto, se puede determinar el volumen a tratar a nivel ganglionar, que es el CTB, que es enfermedad subclínica. Uno supone que acá es una zona de alto riesgo donde puede haber enfermedad, y a su vez se le da el margen de seguridad del PTB. Acá podemos ver las imágenes, cómo se ve. El planificador tiene la capacidad de mostrar las imágenes en forma tridimensional. Uno lo podemos ver de arriba, de abajo, es decir, en las 3 dimensiones podemos ver el volumen que tratamos. Esto es el volumen tumoral propiamente dicho, este es el margen que le damos a la enfermedad subclínica, y acá podemos ver el PTB, que es el volumen que cubre el setup, el error de setup, tanto en la vista anterior, lateral, como en la vista anterior. Y a nivel ganglionar lo mismo, el CTB ganglionar en la vista lateral y anterior, y el PTB, tanto tumoral como ganglionar, que cubre las dos cosas, el volumen tumoral y el volumen ganglionar. En este volumen es donde se prescribe la dosis y donde se planifica el tratamiento, a este volumen de dosis. A ese volumen se le indica la dosis de tratamiento. Ahí viene la prescripción de la dosis, el paso siguiente de el paso 3 de la planificación, podríamos decirlo, que la prescripción de dosis al volumen a tratar y los límites de dosis a los órganos de riesgo. La prescripción de dosis se hace al PTB, ¿sí? La unidad que se utiliza es el Gray o el centigrade. Se puede prescribir una dosis media, una dosis máxima, una dosis mínima. Si hay más de un PTB, se debe especificar qué dosis recibe cada PTB. Recordemos que el PTB es el volumen a tratar. Indicar si se va a tratar con fotones, con electrones, y los límites de dosis a los órganos a riesgo. Se puede indicar dosis máxima, o también se puede indicar a los órganos de riesgo de acuerdo a qué volumen del órgano de riesgo puede recibir tal dosis. Eso es un requisito en radioterapia, es que a menor volumen de tratamiento, cuando yo tengo un volumen chico, puedo dar mayor dosis. A mayor volumen, menor dosis. Si yo puedo dar mayor dosis, tengo más probabilidad de control tumoral. Por eso es muy importante delimitar bien los volúmenes y tratar de, en radioterapia, cada vez es ir a tratar menos volumen para poder entregar mayor dosis de tratamiento. Acá están los límites de dosis de los órganos. Bueno, acá habla de qué volumen debe recibir cada dosis. Bueno, esto es una lista que cada órgano, de acuerdo al volumen que le vamos a irradiar a ese órgano, estamos hablando de órgano sano, es un límite de dosis que no nos tendríamos que pasar. Bueno, el cuarto paso es la definición del isocentro, es decir, el centro del PTB, de ese volumen que vamos a tratar. Hay que decidir el isocentro, hay que ver con qué incidencia se lo va a tratar al paciente, el tamaño de los campos, la conformación de esos campos y el peso, es decir, qué cantidad de dosis se le va a dar por cada uno de esos campos. Y hay que optimizar el plan a la prescripción de la dosis. Por ejemplo, acá tenemos el planificador 3D, nos permite hacer una radiografía reconstruida a través de la tomografía, donde podemos ver la parte anatómica donde vamos a irradiar con referencias óseas, pero la particularidad que tiene que a esa reconstrucción radiográfica le podemos, se puede ver el volumen que uno marca a tratar. Y de acuerdo a ese volumen a tratar, uno puede confeccionar el campo de tratamiento y las protecciones que se le realiza rodeando a ese volumen, es decir, tratando de ser más preciso en el tratamiento, tratando de proteger al máximo las estructuras sanas.
Ante la radioterapia 2D simplemente nosotros planificamos con radiografías, en la parte radiológica, con placas radiográficas, es decir, sacamos radiografías frente y perfil y no veíamos, salvo que hagamos algún contraste, no veíamos los volúmenes. Ahora tenemos la capacidad de, con la tomografía, en cada uno de los cortes tomográficos que vemos el tumor, lo marcamos y podemos determinar un volumen y de acuerdo a ese volumen podemos adaptar nuestro tratamiento con mayor precisión. El planificador también nos permite ver un Business View que se llama, que es como si estuviésemos viendo desde el haz de radiación. Y como lo vemos en forma tridimensional, si este es el tumor, depende de si lo estamos viendo en la región lateral derecho, lo vamos a ver al tumor de una forma determinada. Si lo vemos en la posición oblicua anterior derecho, ese tumor se va a ver de una forma también distinta. De acuerdo a cómo uno va viendo el tumor en las distintas incidencias que va a tener el haz de radiación, podemos hacerles las protecciones de acuerdo a la forma del tumor. Eso es una planificación tridimensional. Y también el planificador, bueno, nos permite ver, acá no se ve muy bien, pero las líneas de distintos colores nos permite ver las curvas de isodosis, los porcentajes de dosis con la que estamos irradiando el paciente y vemos si con la dosis que nosotros prescribimos estamos cubriendo la totalidad del tumor que hemos marcado, tanto en el plano coronal como en el plano sagital y el plano axial. Y otra herramienta de mucho valor que nos da el planificador es el histograma dosis-volumen, es decir, que acá tenemos el porcentaje de volumen y acá tenemos dosis. Estas líneas significan cada una de las estructuras que yo marqué en la tomografía. Los órganos a riesgo generalmente están en este lugar y el PTB, el volumen a tratar, está en esta zona. La indicación generalmente del volumen a tratar es que el 95% como mínimo del volumen que yo tengo que tratar lo tengo que irradiar como mínimo con el 95% de la dosis que prescribí. Entonces esto es una herramienta que nos sirve porque me paro en el 95% del volumen, me voy hasta la línea del PTB que marqué, es el volumen a tratar, bajo y veo con qué dosis lo estoy irradiando. Como mínimo tiene que ser el 95% de la dosis que yo prescribí. Y otra, acá estamos los órganos a riesgo, cada órgano a riesgo tiene de acuerdo al volumen de tratamiento tiene un límite de dosis. Entonces yo digo, el 50% de este órgano, ¿hasta qué dosis puedo llegar? Me fijo acá. Si supero la dosis que me dicen los constraints, los límites de dosis, tengo que replanificar de nuevo el paciente, porque no puedo superar los límites de dosis en los tejidos sanos. El objetivo de la radioterapia es dar una dosis alta al volumen a tratar y la menor dosis posible a los órganos a proteger. Ese es el concepto principal de la radioterapia, y toda la tecnología, todo lo nuevo que se está viendo en radioterapia está en disminuir la dosis a los órganos sanos y dar una alta dosis a los órganos a tratar. Acá podemos ver las curvas de isodosis que nos dice un planificador, los porcentajes de dosis. Esto es una planificación 2D, queremos irradiar esta zona, como podemos ver. Los volúmenes de tratamiento, la línea roja, azul, son las altas dosis, son volúmenes mucho más grandes. La médula, que está acá, que es uno de los órganos que hay que proteger, está recibiendo una dosis significativa. Dentro siempre del límite, pero igual recibe una dosis, cuanto menos dosis recibe, mejor. Esta ya es una planificación tridimensional que uno puede ver, puede marcar y lo puede ver al tumor en sus 3 dimensiones y adecuar la isodosis también en forma tridimensional, acercarse, pegarse lo máximo a lo que es el tumor y disminuir los órganos a riesgo. Acá, como vemos, como la dosis, esta isodosis trata de proteger a la médula en este caso. Y un tratamiento más de avanzada, que es la intensidad modulada, nos demuestra una planificación de intensidad modulada. Este es el tumor, cómo las altas dosis se van copiando la forma del tumor. Y este es un órgano de riesgo y tratan las dosis de evitar ese órgano de riesgo. Como podrá ver, acá seguramente está en el 95% de la dosis, seguramente acá hay un 20, un 25% de la dosis, es decir, que
en 1,5 centímetros, 2 centímetros, hay un gradiente de dosis muy alta, es decir, que hay dosis altas acá y dosis bajas acá. Para poder lograr este tipo de planificación, nosotros tenemos que tener tecnología de última generación, ¿sí? Para poder localizar todos los días el paciente en la posición que la hemos visto el primer día. La evaluación del plan es similar a lo que vimos recién, es decir, que vemos que los porcentajes de dosis cubren el tumor que hemos decidido irradiar, tanto en los planes tanto el plano axial como coronal como sagital. Analizamos el histograma dosis-volumen, lo que dijimos recién. Una vez que está el plan, si no tenemos aceleradores que tienen multiláminas, tenemos que hacer las protecciones. Las protecciones son el planificador en cada uno de los haces de tratamiento nos va a decir cómo es la forma del tumor que lo estamos viendo de acuerdo a la entrada de cada campo. Por ende tenemos que hacer un bloque a medida de cada incidencia que tenga el haz de radiación. Lo hacemos con un telgopor, lo cortamos la medida, la forma en un telgopor, ese telgopor lo completamos con Cerroven, que es un material que protege la radiación y solamente deja la forma es decir, la forma tumoral se va a ver reflejada en el bloque. El haz de radiación, cuando pasa a través del bloque, va a copiar la forma de lo que es el tumor. Cuando llega al paciente, el haz de radiación ya va a llegar con la forma que nosotros consideramos. Se saca, se desmolda el bloque y se fija en una bandeja y va a ir interpuesto esta bandeja entre la salida del haz de radiación y el paciente. Hay planificadores, los planificadores más modernos ya tienen el colimador, la salida del haz se encuentra en el cabezal del acelerador con un sistema multiláminas que copia ya, que imita, que reemplazaría lo que es este bloque. Ya copia la forma en cada campo, se pone la forma del tumor en cada uno de los campos que vamos a tratar. Es decir, estas láminas son pequeñas laminitas que van copiando la forma del tumor en cada una de las incidencias, en forma automática. Esta es otra forma de hacer, es decir, el colimador multilámina se encuentra en esta zona, es decir, que el haz de radiación viene por el cabezal. Acá está el colimador donde le da la forma del tumor de acuerdo al haz que estamos irradiando, si anterior, lateral, de acuerdo a cómo ve el tumor, es la forma en que se va a disponer las láminas en el colimador. La verificación radiológica del isocentro más inicio tratamiento. El sexto paso, podríamos decir que acá el planificador a mí me dice que mi campo de tratamiento, lo que salió de la computadora del planificador, está acá. Este es el centro y este es el tamaño del campo. Tenemos referencias ósea anterior y una referencia ósea lateral. Cuando yo apuesto al paciente en la camilla de tratamiento, antes de empezar el tratamiento, le tengo que sacar una imagen con el FCR. Nosotros tenemos hacemos radiografía de megavoltaje y vemos si coincide la región anatómica que vamos a tratar, coincide con la del planificador, tanto anterior como lateral, y puede ser en cada una de las incidencias. Si nosotros en el anterior y en el lateral coincidimos con la anatomía y centro de la planificación, significa que estamos tratando al paciente donde lo planificamos. Eso es fundamental. Y eso se tiene que dar durante todo el tratamiento. Si yo planifico en un lugar y estoy irradiando en el otro, el tratamiento no es correcto. Una vez que localizamos nuestro centro de tratamiento, nosotros lo referenciamos en la piel, ubicamos el centro, lateral, anterior y el otro lateral, en el caso de esta paciente, y marcamos el campo de tratamiento con las protecciones que va a tener. Cuando el técnico posiciona al paciente y el equipo en el centro, va a haber un campo luminoso
que copia al campo radiante del equipo y nos va a mostrar el campo luminoso que tiene que coincidir con el campo que está en las marcas sobre la piel, e inclusive los bloques que tiene puesto en la intercepción del haz tienen que coincidir con estas imágenes, con estas marcas que nosotros hicimos de los mismos. Acá podemos ver el lateral, este es el campo de tratamiento, este es el centro que sería acá, y estas son las protecciones del campo. El campo es rectangular o cuadrado, pero los bloques le dan la forma de acuerdo al volumen que nosotros queremos tratar, tanto al lateral, de un lado al otro, como en el campo anterior. Se trata el paciente, ¿sí? Tenemos dos aceleradores, un acelerador analógico, un acelerador digital, técnico, bueno, Karina, Alejandro. Comienza el tratamiento. Por ende, el tratamiento, cada vez que nosotros irradiamos al paciente, nos tenemos que asegurar que el paciente está ubicado en la posición que corresponde. La posición que corresponde es la posición de planificación. Para eso tenemos que controlarlo con imágenes, corroborar si la imagen de tratamiento coincide con la imagen de planificación. Eso es muy importante. Los controles los podemos hacer semanales. Hay algunos pacientes que a lo mejor, algunos pacientes de acuerdo a su posicionamiento, no requieren posicionamiento diario con imágenes, como si tienen dolor, son obesos, depende del requerimiento, la posibilidad del paciente de quedarse quieto en la camilla, va a depender también la complejidad del tratamiento. El tratamiento de radioterapia se hace diario, es un tratamiento diario, se hace todos los días una fracción de dosis. Pequeñas dosis todos los días hasta llegar a la dosis final, que es la dosis de prescripción. Esta es la dosis efectiva donde tenemos probabilidad de controlar la enfermedad. Lo dividimos, hacemos de lunes a viernes tratamiento, sábado y domingo no se hace. Generalmente los tratamientos estándar andan entre 5, 7, 8 semanas. A la mitad, a partir de la tercera semana, pueden haber algunos efectos adversos por la radioterapia. Procesos por inflamación de los órganos sanos, además de que los protegemos, también pueden dar algunos síntomas, y también del órgano que se está tratando, ¿no? Nosotros controlamos semanalmente a los pacientes por si tienen algún síntoma o producto de la radioterapia, y aparte vamos viendo cómo evolucionan, cómo van tolerando el tratamiento. Hay otro tipo de fraccionamiento, que son fraccionamientos más cortos, lo denominamos hipofraccionamiento. Hay varias formas de confeccionar un tratamiento, pero lo que está en auge ahora es el hipofraccionamiento. ¿Qué significa eso? Que es que uno da por día una alta dosis en poco tiempo, en pocas fracciones. Es decir, un tratamiento que a lo mejor se da en 5 semanas, lo podemos llegar a hacer en 2 semanas, o 3 semanas, o inclusive en 1 semana. Depende del tumor y depende de la tecnología. Para dar dosis altas al tumor por fracción, cada día dar dosis altas, nosotros tenemos que tener tecnología. Tenemos que tener una radioterapia guiada por imagen que se llama IGRT. No se pueden dar dosis altas por día si no tenemos tecnología, porque seguramente que el paciente va a andar muy mal. ¿Qué es un acelerador? Rápidamente le digo que es un acelerador lineal. Un acelerador lineal es en esta zona acelerador lineal de electrones, es decir, que en esta parte hay un filamento de tungsteno que se calienta por medio de corriente y libera electrones a una guía de onda. Esa guía de onda también recibe a través de un magnetrón una onda de radiofrecuencia que a esa partícula, a ese electrón, le genera una velocidad a través de este cañón cercana a la velocidad de la luz. Una vez que llega a esta zona, hace un giro, la cantidad de electrones, el flujo de electrones que viene, ese electrón, como viene en velocidad, tenemos por un lado la partícula y por otra parte la cinética que trae de esa partícula, que es energía.
Cuando llega a esta altura del cabezal gira, y acá lo podemos ver en forma más esquemática. Acá vienen los electrones a mucha velocidad e impactan contra un blanco. Ese blanco hace que frenen esos electrones y solamente pase la energía que esos electrones traen. Eso se llama fotones. Nosotros es un tipo de energía que son rayos gamma, rayos X, pero no es partícula. Cuando nosotros queremos tratar con partículas, con electrones mejor dicho, se saca ese blanco y solamente irradiamos con los electrones cargados de esa energía. Una vez que pasa el haz por el colimador, que le había nombrado anteriormente, le da la forma de acuerdo al tumor que nosotros queremos irradiar y de acuerdo a la incidencia. Los electrones, por ende, tenemos dos modalidades para tratar en líneas generales. Tenemos los fotones por un lado y los electrones. Los electrones tienen poca penetración. Si esta es la piel del paciente y este es el haz de radiación, vemos que los electrones penetran mucho menos en profundidad, es decir, que ceden su energía a poca distancia de la superficie, comparativamente con los fotones, donde los fotones atraviesan mucho más tejido y van cediendo a más profundidad esa energía. Por ende, cuando nosotros queremos tratar lesiones superficiales, utilizamos electrones. Cuando queremos tratar tumores más profundos, utilizamos fotones. Y de acuerdo a los fotones, de acuerdo a la energía, va a ser donde deposita, a qué distancia de la superficie va depositando el 100% de la dosis. Por ejemplo, el cobalto, generalmente el 100% de la dosis se encuentra muy cerca de la piel. A medida que vamos aumentando con un acelerador lineal la energía de 4 y de 10 MeV, esa 100% de dosis se empieza a ver a más profundidad con respecto a la piel. Por ende, a mayor energía nosotros tenemos la opción de proteger más la piel. Cuando queremos tratar pacientes con lesiones profundas, siempre nos recomendamos fotones. Cuando queremos irradiar la piel o tumores superficiales, conviene hacerlo con electrones. Bueno, los equipos modernos de radioterapia, estos son equipos, son aceleradores modernos que no solamente tienen el cabezal donde emite la radiación, sino que tienen a 90 grados equipos de rayos X. Estos rayos X nos conviene, cada vez que posicionamos al paciente o cuando posicionamos al paciente, nos permite hacer una imagen tanto de frente o perfil para verificar si estamos en el centro de planificación, si coincide el centro de planificación con el centro radiante. Eso es radioterapia guiada por imagen. También estos equipos tienen la posibilidad de hacer un giro completo a través de estos equipos de rayos X o bien con alta energía, porque acá también tiene un flat panel que se llama este dispositivo que tiene acá, que se extiende, uno irradia, saca una radiografía, una imagen con alta energía y también nos permite ver el campo de tratamiento y ver si estamos en el lugar que corresponde. Puede hacer un giro completo y hacer un corte tomográfico, y esa tomografía, que puede ser con rayos X o bien con megavoltaje, la levanta el acelerador y la comparamos, esa tomografía la comparamos con la del planificador, y se puede hacer un matching de dos imágenes y ver si estamos coincidiendo la parte anatómica, tanto a nivel óseo como las partes blandas donde está el tumor, y si hay alguna discordancia entre el posicionamiento del paciente como está ubicado en ese momento con el de planificación. Si no coincide, la camilla en forma automática busca la posición para que coincida con la tomografía de planificación. Esto es otro sistema, esto es tomoterapia, es un equipo parecido a un equipo de tomografía, pero tiene un cabezal de un acelerador lineal reemplaza el tubo de rayos X por un acelerador lineal. Esta gira, mientras va girando va irradiando,
es un tratamiento volumétrico que va haciendo, que son de mucha precisión, son tratamientos de muchísima precisión. E inclusive se puede controlar la imagen de posicionamiento también. Este es el CyberKnife, que tiene la capacidad, que tiene un brazo robotizado, que le da mayor posibilidad de movimiento a ese brazo y también mayor libertad a la camilla de movimiento, por ende nos permite irradiar de distintas incidencias, tratando de dar una mayor dosis al tumor y protegiendo al máximo los órganos sanos. Estos son equipos de avanzada, así como los que mostré anteriormente. Acá está el acelerador lineal y acá tiene controladores de imágenes, y son rayos X que son de radiografía, que se sacan en oblicua para corroborar el posicionamiento del paciente si estamos coincidentes con el de planificación. También podemos ver controles con un sistema de control de gating respiratorio, de control respiratorio. Uno puede hacer una tomografía. Al paciente se le pone un dado infrarrojo donde esta cámara, que se encuentra a los pies de la camilla, capta el movimiento respiratorio del paciente, y por ende nos vamos a tener la tomografía con un pack de imágenes en inspiración, otro pack de imágenes en expiración o en forma indistinta. Es muy importante en ciertas situaciones planificar o en inspiración o en expiración, porque hay porque la excursión, como dije al principio, del tumor puede tener grandes excursiones con el movimiento respiratorio. Entonces, si nosotros marcamos un volumen determinado y en el momento que estamos irradiando el tumor sale de ese volumen, vamos a estar subdosando el tumor. Si nosotros sabemos que en inspiración el tumor se localiza en un lugar determinado, nosotros podemos optar por irradiarlo en ese tiempo respiratorio. No solamente hacemos la tomografía, sino que el acelerador lineal, cuando irradia, también irradia o en inspiración o en expiración, acompañando el movimiento respiratorio. Por ende, eso nos va a permitir a nosotros reducir el volumen, porque el volumen de excursión del tumor se reduce, y si reducimos el volumen podemos dar mayor dosis, y si damos mayor dosis podemos controlar mejor la enfermedad, con menor riesgo a los órganos sanos. Acá vemos un COMBIN-CT, que es lo que dije anteriormente, es un corte tomográfico del equipo de tratamiento, no se ve muy bien, pero levanta una tomografía y se hace un matching con la de planificación y vemos si hay algún desfasaje entre lo que es el posicionamiento actual del paciente con el de planificación. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta. Sí. Yo durante 16 años yo fui miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas, que se reúne en París, y la Agencia Internacional de Energía Atómica nos trasladaba la demanda mundial de calibración de los LINAC, los Linear Accelerators, que dicen ellos LINAC, ¿no? Tardó bastante hasta que se consiguieron los fondos para instalar allá en el buró un LINAC de referencia. Había mucho interés de la Comisión nuestra Nacional de Energía Atómica, porque hay una cantidad importante de aceleradores lineales en el país, y por la recolección de datos a nivel mundial que teníamos, sabía que había un cierto porcentaje de posibilidades de irradiación fuera de los límites especificados. Mi pregunta es si está funcionando la calibración de los LINACs en el país actualmente, porque aparte de posicionar correctamente a la persona, la intensidad de la radiación que se manda tiene que estar dentro de los valores especificados, y eso requiere calibraciones periódicas. ¿Está funcionando esto? ¿Cómo es? Sí, la bioingeniera debe conocer, ese es su gran trabajo que tienen que hacer. El físico
o el bioingeniero, el físico médico en este caso, tiene que hacerse cargo de la máquina, es decir, que el haz de radiación tiene que controlarlo periódicamente y emitir informes, y esos informes a nosotros nos visita periódicamente también la Autoridad Regulatoria Nuclear y nos pide esos controles del equipo de tratamiento, e inclusive ellos mismos vienen y hacen unas mediciones de cada una de las máquinas si está si corresponde con lo que nosotros decimos que la máquina da, ¿no? Con respecto a las de radiación. Y aparte hacemos controles también con TLD. Creo que también eso es termoluminiscencia, que se irradia, y también la autoridad regulatoria cada tanto nos envía esos los TLD para que nosotros podamos medir nuestros aceleradores. Y aparte, todos los días, antes de empezar el tratamiento, los técnicos tienen que irradiar y ver en qué condiciones está el acelerador, si está dentro de los parámetros que corresponde, y si no, se le avisa al técnico, y hasta que eso no se soluciona no se irradia. Es decir, sí, eso, el control del haz, es decir, es nuestra herramienta de tratamiento. Si nosotros no, e inclusive lo podemos medir y cargar los datos en el planificador, pero después eso puede ir variando. Si viene un service al equipo, si el equipo se rompe, viene el service, puede haber algún tipo de modificaciones que, de acuerdo a la profundidad que tenga ese service, hay que controlar de nuevo el equipo, ¿no? Gracias. No, por favor. Gracias.